En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Hey, muy buenas tardes a todos. Esto es Ser Sostenible. Yo soy Nino. Gracias por acompañarme. Tengo aquí a mi lado un invitado muy especial. Por segunda vez lo tengo aquí como invitado a este joven. Él es estudiante de Derecho, internacionalista, pero sobre todo, y lo más importante, este muchacho es como si fuera una especie de cerebro ambulante. Hay que tener mucho cuidado al conversar con él. No se puede decir disparates porque te aplasta fácilmente. Bienvenido, Esteban Pichardo. Hermano, el gusto es totalmente mío y sobre todo con ese elogio tan alto. No, me quedé corto, Esteban. Me quedé corto. Y el público va a darse cuenta de por qué lo digo. Yo feliz de que existan estos espacios de diálogo, porque imagínate. Es importante, ¿cierto? Ujú. Nosotros vamos a estar conversando aquí, como dije anteriormente, Esteban es internacionalista. ¿Cómo así que internacionalista, Esteban? Explícale a la audiencia. Bueno, le comento un poco. El moniker de internacionalista es uno que se da a nivel genérico, porque uno tiene ya sea conocimiento especializado en el área, cierto grado de experiencia, aunque en mi caso corta por la cuestión de la edad, y sobre todo, que es lo que yo defino como la parte importante de un internacionalista, interés y percepción. Dígase, un internacionalista en su país lo que hace es que visualiza el rol del Estado dominicano, en nuestro caso, dentro del ocaso, dentro del marco internacional. Si uno no hace eso, uno no pudiera necesariamente considerarse internacionalista. Yo exhorto a que todo el que tenga interés en ver la República Dominicana, sí, asuma ese moniker, que al final eso es lo que significa. Muy bien. Bueno, nosotros en virtud de esa realidad, entonces vamos a estar debatiendo o conversando más bien con respecto a unos temas que son interesantes, específicamente la función y las implicaciones que tienen las acciones de los organismos multilaterales, ¿verdad? En la dinámica de funcionamiento de las políticas aquí en la República Dominicana. Cuando hablamos de organismos multilaterales, Ujú. Esteban, estamos hablando de la ONU, la OEA, el El Banco SICA. Mundial, Ujú, el SICA. ujú. ¿Cuáles son, digamos, que los más importantes? Bueno, creo que tú empezaste por un excelente orden. El más importante, sin duda alguna, es el ONU, la La ONU. Organización de las Naciones Unidas, que es el organismo multilateral no solo más expansivo, tiene 126 países, sino que es el más longevo. La mayoría de los que han intentado llegar a su longitud se han caído por X o Y razón, inclusive su predecesor, la Liga de Naciones. Después de la ONU, yo diría para la República Dominicana, el segundo de mayor interés es la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, donde conviven todos los estados, los 26 estados soberanos que pertenecen al continente americano. El equivalente, aunque con mucho menos poder y mucho menos organización, que la Unión Europea en Europa, que regula muchas cuestiones domésticas. Y luego para nosotros, uno que específicamente para Centroamérica, incluyendo República Dominicana, es el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana, que para los dominicanos tiene un nombre horrible, porque Ciertamente. hace referencia, eso ha sido muy criticado, pero imagínate, al final del día eso es una connotación. Es un acrónimo. Es un acrónimo y solamente existe esa connotación en República Dominicana. Entonces los costarricenses lo ven perfectamente normal, por ejemplo. Claro. Pero el SICA sirve y es el órgano que se supone existe para integrar las agendas de los países centroamericanos. Dígase que Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, México, República Dominicana, Cuba, quieren concertar en un solo lugar relativo a cuestiones de su región. El Parlacén debe ser el lugar ideal para hacerlo. De hecho, República Dominicana tiene diputados ante el Parlacén, igual que todos los otros países centroamericanos. Entonces, Esteban, estos organismos multilaterales que tú has mencionado, vamos a comenzar, digamos, que por el más expansivo, como tú dices, que abarca 194 países, que es la ONU. ¿Cuál es la función de esos organismos? Claro. Yo creo que para citar la función, yo cito mejor al secretario general de la misma ONU, el ya pronto saliente, el señor de Portugal, que dijo que la función de la ONU es menos
la creación de políticas públicas y más el evitamiento o el choque entre países. Dígase, ellos quieren lograr, o la ONU existe, para lograr que los estados que tengan un conflicto entre ellos puedan llegar a un sitio de concertación neutral y tomar una decisión sobre eso. La ONU mayoritariamente existe para la creación de tratados y disposiciones multilaterales, que son básicamente lo que le dice a X estado, Y estado o X grupo de estados, miren, es una propuesta para que ustedes en esta materia o esta materia se pongan de acuerdo y creen un conjunto de normas comunes. Eso tú lo ves mayoritariamente en los asuntos medioambientales, con los convenios como el de París, el de Tokio y el de Kioto, que todas las disposiciones de nuestras leyes medioambientales no vienen de aquí, sino que están consensuadas con la mayoría de los países del mundo dentro de esos protocolos para asegurar un bien común. Y que muchos de esos son vinculantes, como hablábamos tú y yo detrás de cámara, ¿cierto? Sí. Vinculante significa que esos acuerdos a los que se llegan en el marco de esos grandes foros, pues de repente tienen una especie como de mandatorio legal aquí en la República Dominicana, ¿cierto? Te expando un poco sobre eso. Más que de repente, sería más después del agotamiento de un proceso. Cuando la República Dominicana quiere suscribir un tratado, ya sea multilateral, o sea, que involucra a múltiples países, o bilateral, que sea de un país con República Dominicana, pasa por 3 procesos. Primero, un proceso de negociación a nivel político, que se da entre todas las instituciones del Estado, dígase de México y de República Dominicana, que quieran contratar, suscribir ese acuerdo. Luego, después de que se ponen de acuerdo los países y lo firman, pasa por un proceso de ratificación, donde el Tribunal Constitucional lo analiza y dice, mira, esto es congruente, esto no es congruente con la Constitución Dominicana, y si no es congruente, lo objeta, y al objetarlo, pues no se puede suscribir. Y si es congruente, ellos no objetan y pasa al Congreso. Y el Congreso dice, ok, ahora nosotros nos toca integrar esto como si fuese ley. Así que pasa por el proceso de una ley regular, solo que mucho más riguroso. Para asegurar eso mismo, de que la República Dominicana no asuma ninguna obligación que no pudiera o no debe en base a nuestra Constitución, que sigue siendo nuestra norma suprema. Esteban, ¿cuál es tu opinión con respecto a una percepción generalizada que hay en el sentido de que esos organismos multilaterales, la ONU, la OEA, de repente tratan de imponer agendas que no necesariamente son compatibles con lo que son las prioridades de las naciones? Por ejemplo, aquí en RD, o sea, como que imponer una agenda y no necesariamente es una agenda que va alineada con lo que son las políticas de la nación en cuestión. Sí, eso es definitivamente el tema en el que las Naciones Unidas tal vez resuena más a nivel mediático, sobre todo en nuestro país, y muchas veces de manera muy negativa. Y la discusión que tiene muchos círculos sobre esa imposición de agendas, esa creación de política pública que tal vez contravengan el propósito dominicano, viene de un concepto general que aceptó la ONU ya hace más de 10 años, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La intención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el documento técnico que redactó la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue establecer una serie de pautas para que todos los estados partes, o sea, todos los 196 países de la ONU, se pongan de acuerdo para implementar genéricamente cosas como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, y después entre algunos temas un poco más controversiales, la igualdad de género, la igualdad entre minorías. Entonces, ese conjunto entero tiende a incluirse dentro de un solo paquete, y que yo creo que es el primer error que la gente comete. Todo lo que República Dominicana hace en materia internacional se ve avalado por un organismo internacional. O sea, de la misma forma que una persona puede razonablemente criticar la imposición de una política pública que tal vez no sea acorde a los propósitos de la sociedad dominicana, tiene que verlo en un conjunto. Esa política pública en una decisión que toma la ONU y lo impone. La ONU es famosa por tener muy pocos mecanismos de intervención. Fíjense el conflicto de Israel y Palestina, en el cual la ONU no ha hecho prácticamente nada de utilidad. ¿Por qué? Porque la ONU no tiene una fuerza ejecutoria. Lo único que tiene similar son los cascos azules, que muy raramente se utilizan y no son muy efectivos. Y al final del día, el Estado particular que hace X, Y o Z cosa, tiene que tomar la decisión de hacerlo. La ONU no se lo impone. El tema es que muchos gobernantes quieren incluir esas medidas en el hemisferio entero y le echan, a falta de frase en buen dominicano, el muerto a la ONU. Y dicen, bueno, la ONU nos mandó a hacer esto, entonces nosotros vamos a hacer esto. Eso es totalmente selectivo. El gobierno decide si acoge o no una disposición de la ONU que no sea una que ellos hayan suscrito como parte del tratado. Entonces, eso la gente lo malentiende. Se malinterpreta, tú entiendes. Claro. La ONU, francamente, a mi parecer, es un organismo, creo que el parecer común, es un organismo muy inefectivo. La ONU no tiene mecanismos para implementar una agenda si lo quisiera. Es inefectivo. Es muy inefectivo. Entonces, sin embargo, ocurre también, porque eso hay que decirlo, que, por ejemplo, aquí en la República Dominicana tenemos lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y cuando nosotros
leemos y escudriñamos la Estrategia Nacional de Desarrollo, nos damos cuenta de que cada uno de los acápites y los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo de alguna manera se corresponden o tienen una correspondencia muy cercana con lo que son los ODS, no tanto a nivel global, que son 17, pero si nosotros nos vamos a la letrica chiquita, ¿no? a las metas, que son 232 metas que tienen los ODS, sí hay una correspondencia muy cercana entre eso y la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley. Hay que decirle que es una ley, ¿no? ¿Cierto? Claro, sí, sí. Tú haces referencia bien y sucintamente a la Ley Orgánica número 112, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y precisamente esa estuvo basada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran los Objetivos de Desarrollo que tenía la ONU antes de los sostenibles, que fueron el 2015. Entonces, esa ley es la interpretación dominicana de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y precisamente ahí va el punto. Cada estado decide a qué nivel, a qué disposición, a qué medida adoptar lo que diga la ONU. Entonces, cuando un estado decide adoptar algo que la gente opina va en contra de sus valores, pues eso es una discusión que se tiene que tener entre el pueblo del estado y el estado. Muchas veces los gobernantes, sobre todo los que promueven un discurso más radical, van a tratar de salirse de esa, de decir como que mira, no, es imposición de la ONU, ustedes tienen que estar peleando contra la ONU. El Congreso Dominicano tomó la decisión de ratificar la Ley 112, que a mi parecer fue una sensata. Pero si una persona tiene una objeción, esa objeción no va hacia la ONU, va hacia el Congreso Dominicano que decidió ratificar la ley. Así que eso sería una exhortación que yo le haría generalmente. No hay que irse afuera, ni apuntar algo afuera para criticar alguna medida que ellos consideran va en contra del interés del país. Los gobernantes que toman la medida son los que son ejes de esa crítica y deben ser ejes de esa crítica. Y hablando de lo que son los intereses del país, para nadie es un secreto que hay actualmente, y las ha habido desde hace mucho tiempo, tensiones entre República Dominicana y Haití. ¿En qué medida tú entiendes que esos organismos multilaterales han sido, digamos, que han repercutido en el hecho de que esas relaciones ásperas entre la República Dominicana y Haití se hayan puesto, digamos, que se hayan recrudecido? Claro. Mira, yo creo que la inacción y la inobservancia que ha tenido la ONU con Haití, la gente lo quiere ver solamente desde este momento, pero lleva décadas así. Cuando hubo un golpe de Estado en Haití con el tumbe de Jean-Bertrand Aristide como presidente constitucional, la ONU apenas hizo algo. Cuando sucedió la devastación masiva del terremoto del 2010 en Haití, la ONU apenas hizo algo. Y siempre el retracto de la ONU ha sido similar, sino el mismo. Los países del área, énfasis en República Dominicana, que compartimos frontera, encárguense de la situación. Y el gobierno dominicano, consistente en los diferentes partidos que han estado y los diferentes gobernantes que han pasado, ha dicho exactamente lo mismo. República Dominicana ha tomado muchas acciones humanitarias en pro de Haití. Sin tomar el tema controversial de las parturientas haitianas, podemos hablar simplemente del establecimiento de infraestructura que permite la utilización por nacionales haitianos, que no es una obligación institucional que tenemos. Lo hacemos, e igual, algo que ha reiterado tanto el canciller Álvarez como el presidente Abinader en los discursos es: República Dominicana no puede ser la solución a la crisis haitiana. Entonces, los organismos multilaterales, todos, a mi parecer, han sido un poco ineficaces, queriendo atribuirle toda esa responsabilidad a República Dominicana. Cuando República Dominicana ha presentado propuestas para que sea compartida, presentado apoyo, ha sido el vocero sobre la situación de Haití en la ONU. El presidente Abinader le dedicó casi la mitad de su discurso en la Asamblea General de la ONU el año pasado a hablar sobre la situación de Haití, pudiendo hablar de temas que también afectaban a República Dominicana. Entonces, para mí, yo concuerdo con esa percepción pública y creo que las personas tienen que congeniarlo con lo que dijimos ahorita. Hablen contra y con sus gobernantes, para eso. Bueno, pues la verdad es que una cátedra de lo que nos ha dado aquí nuestro amigo Esteban. Gracias, Esteban, por venir, por estar con nosotros y por nutrirnos con tu sapiencia a propósito de estos temas tan interesantes. Organismos multilaterales. A ustedes, gracias también por la gentileza de su atención. Estaremos juntos de nuevo la próxima semana en otra entrega de Ser Sostenible. Adiós. Nos vemos.